Hola, buen día. El día de hoy les vamos a hablar de la unidad 1 de pensamiento lógico. Los integrantes son Kevin Steven Ortiz Betancourt, Dana Jimena Toro Díaz, Diego Sebastián Chamorro, Esteban David Coneo y Sara Michelle Sánchez. Como introducción están los temas que se van a tratar, que son el pensamiento lógico, metaconocimiento, estilos de aprendizaje, que son las teorías del aprendizaje, tipos de teorías del aprendizaje, modelos mentales, tipos de modelos mentales, que son las inteligencias múltiples, tipos de inteligencias múltiples, mapas conceptuales, componentes de los mapas conceptuales y características de los mapas conceptuales. Inteligencias múltiples. ¿Qué son las inteligencias múltiples? Según varios psicólogos, plantean que las inteligencias múltiples no son el único factor medible, sino un conjunto de habilidades cognitivas diversas que las personas desarrollan de manera distinta con la capacidad de resolver problemas o enfrentar situaciones conflictivas de manera coherente e ingeniosa. También se plantea que son un conjunto de estructuras variables que evolucionan a lo largo del desarrollo y se adaptan a las exigencias del medio. Esto quiere decir que todos poseemos las inteligencias, solo que tenemos unas más desarrolladas que otras o pues predominan más una de la otra. Igual, esto no quiere decir que si no poseemos, digamos, una inteligencia más que la otra, no la tenemos, ya que distintas situaciones de la vida nos llevan a desarrollar esas inteligencias y hacer que tengamos, digamos, una como de muchas. Tipos de inteligencias múltiples. Inteligencia lingüística. Esta es la habilidad para estructurar, comunicar y entender la información de manera clara y efectiva, utilizando el lenguaje con rapidez, fluidez y un amplio repertorio de vocabulario. Esta inteligencia se basa más que todo en las personas que, por ejemplo, a la hora de exponer, tienden a ser, digamos, más expresivas, tienen mucha más fluidez o simplemente, digamos, son personas que tienen, digamos, un vocabulario muy amplio y a la hora, digamos, de hablar con ellos, tienen como una conversación súper espontánea, les sale como todo muy natural. Entonces tienden a ser personas que se expresan muy bien. En este caso, un ejemplo claro serían los escritores, los poetas y los periodistas. Inteligencia lógico-matemática. Es la capacidad para manejar los números con precisión y razonar de forma lógica, mostrando intereses por los patrones, medidas y categorías. Tienen relaciones matemáticas, además implican facilidad para resolver problemas aritméticos, participar en juegos de estrategia y llevar a cabo experimentos. En esta inteligencia, pues obviamente lo que más predomina es como la matemática y gracias a esto podemos tener como la capacidad de tener un razonamiento o digamos tener una resolución de problemas mejor o llegar digamos a ser más lógicos en cuanto a esto. Un claro ejemplo serían los científicos y los ingenieros. En este caso, pues podríamos poner el ejemplo de nosotros que vemos como mucha matemática y gracias a esto podemos desarrollar habilidades, digamos, que de pronto no teníamos y gracias a esto las podemos ir incorporando. Inteligencia espacial. Esta es la capacidad para percibir con precisión el entorno visual espacial y modificar mentalmente esas percepciones. Se basa en el pensamiento a través de imágenes y dibujos, además de una habilidad destacada para resolver rompecabezas y problemas espaciales. Esta inteligencia se basa más que todo como en esa facilidad para visualizar o manipular mentalmente objetos en el espacio. Un claro ejemplo podrían ser las manualidades o una persona que es, digamos, artista, que a través de las imágenes implementa como esa similitud o pues simplemente recrea, digamos, imágenes en un lienzo, en un dibujo, en un cuadro o simplemente viene como a la creatividad de la persona. Pues los ejemplos claros serían los arquitectos, diseñadores y artistas. Inteligencia cinética corporal. Facilita la comunicación de ideas y emociones a través del cuerpo,
brindando destreza en el uso de las manos para crear o modificar objetos, además de permitir el aprendizaje mediante sensaciones y movimientos corporales. En esta, pues técnicamente es como la habilidad para controlar el cuerpo y coordinar movimientos. En este caso, muchas pues pueden ser las personas que bailan, que tienden como a tener, digamos, más coordinación en cuanto a los movimientos y no son personas que tienden a ser, por decirlo así, amotras, o también puede ser, digamos, personas que van al gimnasio o simplemente, digamos, cirujanos que tienen como más delicadeza a la hora de, se puede decir, de tener tacto. Y pues los ejemplos claros serían bailarines, deportistas y cirujanos. Inteligencia musical. Esta nos facilita la percepción, diferenciación, modificación y expresión de las formas musicales, abarcando la sensibilidad al ritmo, tono, melodía, timbre y matices. Bueno, en esta inteligencia se basa más que todo como en esa sensibilidad que tenemos con los sonidos, los ritmos o las melodías. En esa capacidad, digamos, puede ser una persona que obviamente puede como diferenciar muy bien todos esos tipos de sonidos, sabe leer notas musicales, las sabe escribir, las sabe interpretar. Entonces tienen como esa facilidad, digamos, de tocar un instrumento y saber cómo se hace. Los claros ejemplos pues serían músicos, compositores y cantantes. Inteligencia emocional. Esa es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Esta es una de las inteligencias más importantes, ya que se dice que, digamos, usted puede ser una persona supremamente inteligente, pero si usted no sabe manejar las relaciones intrapersonales e interpersonales, pues usted no va a poder sacar como más a flote esa inteligencia o esos dotes que usted tiene. En la emocional, como ya le dije anteriormente, se abarca lo que es la inteligencia intrapersonal e interpersonal. La inteligencia interpersonal son las relaciones que tenemos con las demás personas, cómo sabemos entenderlas, cómo sabemos comunicarnos con ellas. Y en la intrapersonal son las relaciones que tengo conmigo mismo. Eso quiere decir pues que tener una relación conmigo muy buena. El metaconocimiento. La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también efectividad. Únicamente cuando se consideran las dos, el individuo se capacita para enriquecer su experiencia. De este modo adquieren conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, etc. Bueno, el metaconocimiento quiere decir la capacidad que tienen las personas de reflexionar sobre su propio conocimiento. ¿Qué es el pensamiento? Es el proceso mental que implica la creación, manipulación, evaluación de ideas, conceptos e información. Es la capacidad de reflexionar, razonar y tomar decisiones de manera más consciente y deliberada. En conclusión, el pensamiento vendría siendo un proceso mental el cual nos permite analizar, comprender, razonar y tomar decisiones de manera más consciente. Tipos de pensamiento. Los tipos de pensamiento se refieren a las diferentes formas en las que las personas procesan y organizan la información para tomar decisiones, resolver problemas y crear nuevas ideas. Los tipos de pensamiento son las diferentes formas en las que la mente procesa información. ¿Para qué? Para analizarlas, resolverlas y expresarlas. El pensamiento convergente. El pensamiento convergente es un proceso cognitivo que implica la evaluación y selección de una sola idea o solución entre varias opciones. ¿Qué quiere decir el pensamiento convergente? Que este se basa más que todo en el análisis y en la lógica, y en base a una única solución. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan sobre la capital de un país, por ejemplo, me preguntan la capital de Francia, yo te diría por lógica que es París, pero antes de decirlo yo lo analizaría y eso.
vendría siendo el pensamiento convergente. El pensamiento divergente. El pensamiento divergente es un proceso cognitivo que implica la generación de múltiples ideas, soluciones o posibilidades a partir de un estímulo o problema. ¿Qué quiere decir este? Que el pensamiento divergente es un proceso mental creativo. ¿Por qué creativo? Porque creamos múltiples ideas a partir de un mismo problema o un mismo estímulo. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando a mí me dicen qué haría con una caja vacía, yo te diría que lo utilizaría para guardar zapatos, para guardar ropa, no sé, para guardar cuadernos, la utilizaría de adorno, la rompería. Y bueno, ahí estoy dando múltiples soluciones a un problema. Y eso vendría siendo el pensamiento divergente. El pensamiento lógico. ¿Qué es el pensamiento lógico? El pensamiento lógico es un proceso cognitivo que implica el uso de principios y reglas lógicas para evaluar información, llegar a conclusiones y tomar decisiones. Más que todo se basa como en el razonamiento y en llegar a respuestas exactas o respuestas coherentes. La lógica. La lógica es una herramienta fundamental para el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la resolución de problemas. ¿Qué vendría siendo una diferencia entre pensamiento lógico y la lógica? Que la lógica vendría siendo la rama que estudia las leyes del razonamiento, mientras que el pensamiento lógico son las diferentes formas en las que, no las diferentes formas, sino, o sea, cómo aplicamos las reglas del razonamiento en nuestra vida cotidiana. Otra diferencia vendría siendo sobre el pensamiento y los tipos de pensamiento. Por ejemplo, el pensamiento es un proceso mental general. En cambio, los tipos de pensamiento vendrían siendo las diferentes formas en las que este proceso puede manifestarse. Teorías del aprendizaje. En teorías del aprendizaje tenemos el conductismo, que se centra en el comportamiento observable, es decir, el comportamiento público, lo que las personas hacen y cómo lo hacen. Desde este punto de vista, no tiene valor lo que una persona piensa o siente, ya que se considera que eso no se puede observar. Los conductistas afirman que todo comportamiento es aprendido en la interacción con el entorno. Se aprende por medio de un estímulo, lo que hay en el entorno, y la respuesta pues es la reacción de las personas. Y esto es reforzado por premios o castigos. Dos de sus representantes han sido John B. Watson, quien fue el que sentó las bases del conductismo, afirmando que el aprendizaje es una respuesta a estímulos del entorno. Y Skinner, quien desarrolló este concepto. Bueno, un dato curioso de Skinner es que él le enseñó a dos palomas a jugar ping pong de mesa por medio de mecanismos de refuerzo. Entonces él lo que hizo fue poner dos palomas en cada extremo de la mesa y les enseñó a pasar la pelota de un lado a otro. El constructismo. El constructismo dice que el aprendizaje es entendido como el conjunto de procesos mediante los cuales se materializa el conocimiento. Sí, es un proceso activo donde cada persona va construyendo su propio conocimiento en vez de recibirlo pasivamente del profesor, y pues su forma de explicar su propio aprendizaje. Aprender significa relacionar las nuevas experiencias con los conocimientos previos para adquirir nuevas estructuras mentales, aunque también necesita para ello la ayuda de otros maestros, compañeros o familiares que contribuyan a guiar y manejar este proceso. El cognitivismo ve al individuo como un ser pensante que transforma su conocimiento según su entorno. Aprende
Aprender significa resolver problemas, dar sentido a lo aprendido y, y desarrollar habilidades y usar estrategias. El aprendizaje social dice que no solo aprendemos, pues de que no aprendemos solo por experiencia directa, sino que aprendemos observando a los demás. El entorno social es clave para adquirir nuevos conocimientos y habilidades. El socioconstructismo dice que el aprendizaje ocurre en interacción con los demás. La cultura y la sociedad influyen en cómo aprendemos. No solo importa la relación con el maestro, sino más bien con la comunidad. Ahora voy a explicar qué es un modelo mental. Un modelo mental es un mecanismo del pensamiento a través del cual el ser humano intenta explicar cómo funciona el mundo real, el mundo que lo rodea. Se basa en las experiencias e historias que pues hemos acumulado a lo largo de nuestras vidas, tratando de moldear nuestra percepción de la realidad. Estos esquemas mentales influyen directamente en nuestras decisiones y pues orientan así la forma en la que interpretamos situaciones, resolvemos problemas y nos relacionamos con el entorno. Estilos de aprendizaje. En los estilos de aprendizaje tenemos tres temas centrales que son el estilo de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico. En el estilo de aprendizaje visual, este trata la preferencia por maneras gráficas y simbólicas de representar información. Esto es más que todo es una forma de procesar, comprender información a través de imágenes, gráficos, colores y otros elementos visuales. Las personas con este estilo de aprendizaje tienden a aprender mucho mejor con la información que se presenta, digamos, en diagramas, mapas mentales, ilustraciones, videos o presentaciones con elementos gráficos. Eh, Algunas características pueden ser que tienden a recordar las imágenes o más que las palabras, digamos, que hablan. Disfrutan de videos educativos, infografías y diapositivas que tengan informaciones con gráficos. Se ayudan mucho de tomar notas con dibujos, mapas conceptuales o resúmenes visuales. Estilo de aprendizaje auditivo. Es la diferencia por escuchar información. Bueno, esta es prácticamente es aquel que las personas, digamos, aprenden mejor a través del oído. Esto quiere decir que mediante la escucha de información hablada, sonidos o música, los aprendices auditivos, digamos, comprenden mejor, retienen mejor la información, más que todo cuando la escuchan que en lugar de leerla o verla en imágenes. Algunas de las características podrían ser que recuerdan mucho mejor la información cuando la escuchan en voz alta, eh, les gusta participar en discusiones, debates y conversaciones sobre un tema, aprenden bien con podcasts, audiolibros y clases magistrales y tienden a recordar tonos de voz y entonaciones. Estilo de aprendizaje kinestésico. Esta es la preferencia perceptual relacionada con el uso de experiencia y práctica. Este es aquel que las personas aprenden mejor a través del movimiento, la manipulación de objetos y la experiencia práctica. Estos aprendices necesitan, digamos, o aprendizajes necesitan interactuar mejor físicamente con el material de estudio para comprenderlo mejor. Esto quiere decir que puede ser que hagan, digamos, mientras caminan, estén estudiando, que siempre estén como en constante movimiento. Muchas de las características pueden ser aprendiendo en un experimento, en algún lugar, en vez de solo leerlo o escucharlo. Disfrutan mucho de actividades prácticas como experimentos y prefieren moverse mientras estudian. Tienen muy buena coordinación y suelen destacar en deportes o actividades manuales. Y prefieren escribir, dibujar o hacer diagramas que solo pues leer. Los mapas conceptuales, ¿qué son? Son diagramas que representan visualmente ideas, conceptos y sus relaciones entre sí. Se utilizan para organizar y estructurar información de manera clara y jerárquica, lo que facilita el aprendizaje y la comprensión de temas complejos.
Por ejemplo, facilitan, como dije ahí, el aprendizaje, la retención de información, ayudan a organizar ideas antes de escribir un ensayo o hacer una presentación, permiten visualizar conexiones entre diferentes temas. El aprendizaje significativo es un tipo de aprendizaje en el que la nueva información se relaciona de manera estructurada y sustancial con los conocimientos previos de la persona. Nos ayuda a tener una comprensión mucho más profunda, ya que no siempre se trata de solo memorizar, sino de entender y aplicar el conocimiento. Bueno, aquí los mapas conceptuales tienen varios componentes fundamentales que permiten organizar y representar la información de manera visual y estructurada. Estos son los conceptos, que son ideas o palabras clave que representan conocimientos y se colocan dentro de figuras como óvalos o rectángulos en los mapas conceptuales. Un concepto es una representación mental que usamos para identificar y clasificar objetos, eventos o ideas. Palabras de enlace son palabras o frases cortas que explican la relación entre los conceptos conectados. Proposiciones son unidades de significado formadas por dos o más conceptos unidos por palabras de enlace, representando ideas ya completas. Las características. La jerarquización es la organización de los conceptos en niveles de importancia, desde los más generales hasta los más específicos. La selección es un resumen de lo más importante, no se coloca toda la información, solo algunos conceptos claves, ya que es el proceso de elegir solo información muy importante y descartar lo innecesario. El impacto visual es el uso del diseño visual para hacer el mapa conceptual mucho más claro y fácil de entender. Se usan diferentes tamaños de letra, por ejemplo, para resaltar los conceptos más importantes. Y eso sería toda la exposición de metaconocimiento. Muchas gracias por ver hasta acá.